Listo, una disculpa. Entonces, yo iba a hacer de nuevo. Si igual lo quieren retomar para que tengan todo ahí en el espacio de trabajo, está bien. Voy a poner punto y coma. Recuerden que nada más voy a estar dando de alta el... Creo que le había puesto num s, entonces, bueno, para que quede igual y tenerlo igual que como lo teníamos. Va. Voy a poner num s, representando los numeradores de la función de transferencia en S, en el plano de Laplace. Ahora sí. Tenemos un denominador S. 1, 1, 1. El del ejemplo que estábamos viendo. Recuerden que era S más 3 entre S cuadrada más S más 1. Igual le voy a poner punto y coma para que quede ahí concentrada las sentencias y no me lo muestra. Al cabo ya lo habíamos visto. Y mi función S o F mayúscula. No recuerdo si le había puesto F de S o F nada más. Le voy a poner F. O igual si alguien lo tiene, si me dice que utilicé para que lo vayan haciendo igual. Es de mayores. F. F nada más. Ok. Gracias. Entonces era TF de Transfer Function, era la función que íbamos a utilizar. Y entre paréntesis, el numerador y el denominador de mi función en S. Entonces, num S, den S. Listo. Ahí no le pongo punto y coma para que sí me la despliegue y estar seguro de que puse mis datos correctos. Y decíamos que pues, nos daba un S más 3 entre S cuadrado más S más 1, que es el ejemplo que teníamos. Y que esta era una forma de representarlo, pero que más allá de representar la función, así escrita pues lo que teníamos ya era una representación del comportamiento de mi sistema, es decir, si ya hay una relación entre la entrada y la salida, entre el numerador y el denominador. Que esa era básicamente pues la diferencia entre simplemente utilizar un símbolo y utilizar la función transfer function. Si bien utilizo un símbolo para yo visualizarla, pues lo importante es que ya hay una relación entre estos datos, no nada más que la estoy visualizando. Entonces, decíamos que una manera de obtener los ceros y los polos era simplemente obteniendo las raíces y eso era, luego le puse C a los ceros. Entonces, para obtener las raíces era con roots. Esa era la sentencia. Ese roots, digamos que forma parte del paquete genérico de MATLAB. No necesitamos ningún otro toolkit. Para el de transfer function sí, pero para el de roots no. Entonces, roots del numerador, eso sí, necesitamos ya los coeficientes del numerador para poderlas obtener. Entonces, habíamos visto, es que es num S. Num S, perdón. Ahí está. ¿Vale? Entonces tenemos ahí las raíces del numerador, que era lo que habíamos obtenido. Y decíamos que como polos le habíamos puesto P igual a roots o raíces del denominador en S. Y ahí es donde nos daba la parte de los números complejos, ¿verdad? Del menos 0.5 más 0.866 y su conjugado. Cuando nos da complejo siempre nos va a dar de en pares y pues, el par es el conjugado. Menos 0.5 menos 0.866i. Y si mal no recuerdo, hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Así es, profe.
Ok, entonces ahora vamos a ver cómo podremos graficar esto, ¿sí? Entonces, voy a ponerle, directamente aquí lo puedo hacer, ¿eh? Plot, ya después si quieren copiarlo y pegarlo en un script, no hay ningún problema. Plot, ¿qué quiero graficar? Quiero graficar los ceros y quiero que ponga un circulito, entonces es comillas simples y la O, cierro, ¿sale? Entonces, plot C, quiero graficar C con ceros. Entonces le voy a dar Enter y me espero a que me muestre la figura. Ahora me la mostró más en otra forma. Bueno, no hay problema. Ahí está. Ahí está un cero. Un cero. ¿Sabe por qué se dio eso, verdad? Entonces el 0 está en -3, pero si se fijan, me lo está graficando contra la posición del vector. Es decir, si nada más tengo un 0, es -3. Entonces, ¿en qué posición está ese valor de -3? Pues en la posición 1. Y en realidad así es como, no, bueno, de esa manera no tendría por qué graficarlo, ¿verdad? O sea, no corresponde a lo que busco, que sea el eje real contra el eje imaginario. Y en esta parte, por eso quiero que veamos que cuando hago esto, o sea, sí se puede. De que se puede hacer que se grafique aquí. Pero pues ya sí necesitaría hacer un script donde me interprete la parte real, la parte imaginaria, porque además vean qué es lo que pasa. Le voy a poner hold on. Recuerden que es para que mantenga activo mi figure. Hold on. Y ahora le voy a decir que me haga el plot de P, de los polos, y que en lugar de una O me ponga una tachita. ¿Sale? Entonces le voy a dar Enter. Ahí está, ¿verdad? Me grafica, ahí están los dos polos y el 0 quedó más arriba. Entonces vamos a modificar los ejes. Entonces le ponemos axis. Lo estoy haciendo aquí y no lo estoy haciendo en un script porque en realidad esto ni lo vamos a usar. Nada más quiero que vean para qué me sirve tener ya las herramientas del MATLAB, ¿sí? Para poder hacer esas gráficas, digamos, de manera inmediata, sin necesidad de estarlo programando, para que vean qué detalles hay, si es que lo quieren llegar a ustedes a hacerlo por su cuenta, ¿no? Entonces, en los ejes, recuerden que va entre paréntesis, y en ese paréntesis debe de ir un vector de 4 parámetros. La X menor le voy a poner -4, la X mayor, 4, luego la Y menor, -1, y la X mayor, 1. Perdón, la Y mayor. Entonces, ahí está. H no me lo dejó. Ah, sí, está de -4 a 4. Y, perdón, aquí le vamos a poner el de los ejes. Es que estaba en el 1, está en 3. Perdón, era hasta 3. Le puedo poner simétrico, de -3 a 3. Ahí se me pasó del 1 porque el otro, el 0 está en 3, ¿verdad? Ahí está, y ni siquiera se alcanza a ver. Ahí está, miren. Aquí está en -3. Entonces ahí se alcanza a ver los dos polos y el 0. Pero en realidad, si se fijan, ¿cuánto vale mi polo? Dice -5 en y -0.086 en X. Digamos que de cierta manera eso es correcto, porque como tiene en ese vector hay dos puntos, me está graficando los dos puntos. Y ahí estaría, o sea, en el caso de valores complejos, entre comillas, estaría correcta mi gráfica, porque los dos tienen el -0.5 y uno es a 0.866 y el otro en -0.866. Pero acá es donde está el relajo, ¿verdad? Porque aquí este polo en -3 tendría que estar acá, ¿verdad? Tendría que estar acá, pero en la parte del 0.
Entonces yo tendría que estar haciendo modificaciones de acuerdo a si es real o complejo las raíces de mi sistema para estarlo graficando, ¿verdad? Entonces, no sé si vean esa dificultad, pues, que tendría que yo estar retrabajando mi programita, o sea, ya lo tendría que poner en un, pues en un script para poderlo estar ahí haciendo y verificando. Si la raíz es real, entonces agrégale un 0 antes del valor real para que lo pueda graficar. Y si no, pues sí, grafícalo tal cual. O sea, tendría que estar haciendo cosas o reprogramando cosas para que esto se diera, perdón. ¿Sale? Pero digamos que así de rápido esa sería la manera de identificarlos. Obviamente aquí les estoy mostrando pues lo que se da, ¿verdad? Esto no debería estar en el 1, menos 3, si se fijan, aparece como 1 menos 3. Ahí está, 1 menos 3. En realidad tendría que aparecer como en menos 3,0, ¿verdad? Acá, en menos 3,0. ¿Por qué? Porque vale 3 en la parte real, o sea, tendría que aparecer aquí, coma 0, 0 imaginario. Aquí tendría que aparecer. Entonces, esta manera, pues digamos que de manera algebraica, pues sí nos sirve para sacar las raíces de cualquier polinomio. En este caso, pues las llamamos polos y ceros, porque estamos utilizando una función de transferencia, pero lo pueden utilizar para cualquier otra cosa donde necesiten sacar las raíces. Ahora bien, ¿cómo le podemos hacer para poderlo trabajar directamente ya en un plano imaginario, donde podamos graficar directamente tanto polos y ceros? No le hace que sean reales o que sean complejos. Entonces, bien, hasta ahorita pues ya tenemos el numerador y el denominador y ya tenemos la función de transferencia. Para ver esa diferencia de cómo lo grafica, vamos a hacer lo que sigue. Bueno, para empezar voy a cerrar ahorita la figura. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o pregunta. No, profe. Ok, entonces, ahora sí, déjenme cierro la figura. ¿Cómo le podemos hacer una vez que ya tengo mi función de transferencia para obtener los polos, los ceros y además poderlos graficar directamente en un plano imaginario? Bien, vamos a ver lo que sigue. Para diferenciarlo le voy a llamar ceros, así completo, en lugar de C le voy a llamar ceros. Y adivinen qué, con la parte del toolkit de control, pues simplemente le pongo 0 con Z por la terminología en inglés, y con eso le estoy indicando que quiero obtener los ceros. ¿Y de qué quiero obtener los ceros? Pues de mi función f. Si se fijan, ya no solamente le digo que es el numerador o que es el denominador, le puedo poner directamente toda la función y él solito debe de identificar cuál es la parte de los ceros y cuál es la parte de los polos. Entonces, le voy a dar enter y ahí está, miren, ceros vale menos 3. Se fijan acá la diferencia, ¿cuál es? Que cuando utilizo roots o raíces, le tengo que decir específicamente los coeficientes del polinomio, no como una función de transferencia. Y acá le puedo decir, f es mi función de transferencia y calcúlame los ceros. Ahí están. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a pasar con los polos. Entonces, polos va a ser igual a, ya se lo han de haber imaginado, pues en inglés es pol. Ahí está, pole. ¿De quién? No del numerador, no del denominador, sino de toda mi función de transferencia. Le doy enter y ahí está. Miren, aunque aparentemente me da lo mismo, fíjense la diferencia de que ya le estoy diciendo que estoy trabajando sobre una función de transferencia. ¿De acuerdo? Y acá le estoy diciendo que estoy trabajando sobre un polinomio. Recordando que normalmente pues todo lo hacemos con respecto a la función de transferencia. Entonces, esta función ya hacen la distinción dentro de la función de transferencia que corresponde a los polos y que corresponde a los ceros. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces, ¿cómo pasaríamos a hacer la gráfica? Bueno, ya también teniendo la herramienta de control,
ni siquiera es necesario calcularlos por separado. Solito no lo va a hacer. Aquí lo quise hacer para que vean que sí tenemos la herramienta de obtener directamente los polos y los ceros y no nada más la gráfica. Pero para obtener la gráfica, si hacen un poco de intuición de cómo se manejan las funciones, pues va a estar, digamos, relativamente fácil. Le ponemos P de polos, le ponemos Z de ceros y le ponemos map, que quiere un mapa de los polos y los ceros. El mapa de los polos y los ceros, ¿de quién? Pues de f, de mi función de transferencia, o cualquier otro nombre que se le conozca a la variable donde tengo mi función de transferencia. Y con esto me evito estar haciendo esta parte más hacerla, bueno, desde acá, ¿verdad? De obtener me evito tener que hacer todo esto. Bueno, hasta aquí. Más aparte, hacer la condicionante de que cuando son puros reales, sí me lo grafique bien, ¿verdad? Entonces, con esta función, con esta instrucción pzmap, me evito todo eso. Y ya para control hay otras más. Aquí nada más es para hacer el mapeo o graficar los polos y los ceros. Hay otras herramientas más ya que te ayudan a graficar polos y ceros, pero ya te ayudan a verificar, por ejemplo, si es estable o no estable y si un controlador, cómo trabaja, etcétera, ¿no? Pero esas herramientas, pues ya las verán con la aplicación. Aquí vemos la parte de los mapas o el mapeo de los polos y los ceros. Le voy a dar Enter. Y tarán, ahora sí, tenemos un 0 en -3 en la parte real y 0 en la parte imaginaria. Y tengo dos ceros con 0.5 en la parte real, ambos casos, pero uno con la parte imaginaria, 0.866, y con la parte imaginaria negativa, ¿verdad? Incluso ahí me da hasta algunos otros datos, me da que el sistema que estoy graficando es F, cuánto vale el polo, -0.5, -0.866, sí, me da algunas otras características, damping, overshot y frecuencia en radianes sobre segundo, o sea, el omega, ¿verdad? Entonces, ya hasta me da más información y acá sí dice eje real en segundos a la -1, o sea, hablando de la parte de los componentes de frecuencia, y me da el eje del número imaginario. Entonces tengo los imaginarios contra la parte real. Entonces aquí sí, ya directamente veo cuál es el lugar que ocupan los polos y los ceros de mi función. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe. ¿Sí? Bueno, yo tal vez me tardé poquito en decirle esta duda, pero es que mi MATLAB me pongo la función plot. ¿Tu MATLAB qué? Me da error cuando pongo la función plot. ¿Plot? Ah, caray, ahí sí está raro. Pero ¿eso desde cuándo? La hemos utilizado todo el semestre. No, desde ahorita. Pues sí, sí se tardaron. Recuerden que siempre les doy el tiempo suficiente para que me digan paso a paso y no tener que regresarnos. No, es que lo que sucede es que me metí online para ver si allá me daba error. Y pues no, no me da error allá. Nada más quería saber si usted sabe si me faltó instalar algo o... No, el plot es una herramienta que viene en el core. Sin instalar ningún complemento te debe funcionar el plot. Quizá no te funcionó porque si no tenías los datos en el workspace y lo quisiste realizar, entonces pues no tiene los datos y no te los va a graficar. Yo por eso empecé empecé con lo que terminamos la vez pasada para poder tener datos, porque si no, no iba a poder hacerlo. O sea, si nada más hubiera colocado yo en mi espacio de trabajo lo de esto, también me va a marcar error. Tuve que hacer todo lo anterior que hicimos la clase pasada para tener datos y poderlos graficar. No sé si sea el caso. No, profe, sí iba a la par con usted. O sea, hice todo. Pero, a ver, es que, no, o sea, no te puede dar error porque no tengas la función plot, sino te puede dar un error porque la estás utilizando mal. O sea, no, nunca me ha tocado, espero que no sea el caso, de que exista algún error
en el plot. No sé qué te dice o cómo sabes que te da error. Pues bueno, ya cerré el MATLAB, pero me decía que había un error y que el estilo de la línea no era válido, algo así. Ah, pues a lo mejor nada más era por o sea, no te dio error en MATLAB, sino te dio, perdón, en el plot, te dio error en los parámetros del plot, ¿sale? O sea, aquí pudo haber sido que no le pusiste comillas simples, pudo haber sido que, no sé, en otra, que le pusiste otro valor aquí que no era. No sé si a los que están en la versión de escritorio también les dio algún error. Nadie me dijo nada, ¿eh? Por eso es que cada instante, a cada paso pregunto, para que esto no se haga una bolita de nieve y después nos tengamos que regresar a ver otras cosas. De los que están utilizando de escritorio, ¿les dio algún problema al utilizar la O minúscula y la X minúscula? A mí no me dio nada de error, profe. Sí, entonces ha de haber sido algún error de sintaxis, lo más seguro, ¿eh? Pero otra vez, por eso les doy el tiempo suficiente. O sea, no dejes pasar tiempo en ese rato. Dudas, preguntas, sí, a mí me marcó error y en ese rato lo vemos. Porque ahorita ya hasta cerraste la aplicación y cómo le hago para resolverla, la duda. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Sí, entonces para todos la invitación es esa de que sí les doy el tiempo suficiente como para que me digan, o incluso siempre les digo ya, para que ustedes me digan, no, me falta. Entonces aprovechen este tiempo, porque si no, pues va a ser tiempo perdido. Les dejo tiempo, no se utiliza para nada, no avanzamos y hasta después me caen los errores, ¿no? Entonces, en cuanto salga algún error, díganmelo para poderlo solucionar. Incluso, pues han visto que hasta les pongo o les digo que me compartan la pantalla para poderlo resolver, porque así en línea, pues sí es más complicado. Como no estoy viendo el código de los demás, se complica también. Por eso les pido que compartan la pantalla. Entonces, igual lo revisas y si sigue habiendo algún error, pues ya me lo comentas después, ¿sale? Pero bueno, dudas de esta última parte de cómo obtenerlo a partir de las herramientas que ya nos da por sí la herramienta de control. No, profe. Ok, entonces vamos a hacer uso de esta herramienta con la parte de los ejemplos que vimos en clase, nada más pues para verificarlo, ¿no? Entonces déjenme también yo lo saco para no estar switchando aquí en la pantalla con lo que ya teníamos. Entonces vamos a verlo. Voy a poner una F2 para tener una función de transferencia 2. F2 será igual a... bueno, lo voy a dar como numerador mejor. El numerador y después formo la función de transferencia, ¿sí? Es decir, voy a repetir esta parte para el ejercicio que tenemos en pantalla. Bueno, que los que hicimos a mano, pues, para verla o contrastarla con la información que nos puede dar la computadora con lo que hicimos a mano. Entonces, num S2 va a ser igual a un vector. En el ejercicio 1 tenemos el polinomio de más grado o de mayor orden, es el del denominador, que es orden 2. Entonces, como en el numerador tenemos un orden 1, le ponemos un 0 al orden 2. 0, 1 y menos 0.33, ¿sale? Entonces, ese sería el numerador del ejercicio 1 que hicimos en clase. Listo, le pongo punto y coma, no me interesa que lo pongan. Déjenme le quito la figura ahorita. Entonces, aquí está. Y voy a utilizar un ven S2. Va a ser igual a un vector que está en 0.233, espacio 0.02,
Lo van checando, de todos modos, por si se me va algo con error de dedo. Y 0.0025. Le pongo punto y coma. Y ahí está. Entonces ya tenemos nuestros dos vectores. Entonces ahora sí voy a declarar mi función 2. Va a ser igual a TF, transfer function, del numerador S2, den S2. Si no le pongo punto y coma para revisar que esté bien hecha mi función de transferencia. S menos 0.3 entre 0.163 S cuadrada más 0.02 S más 0.0025. ¿Sale? Entonces, hasta ahorita nada más dimos de alta nuestra función. Ahorita obtenemos los polos y los ceros. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no, profe, ninguno. Me dicen si ya van hasta ahí, si no para esperarme y no adelantarme. O sea, tenemos apenas la función de transferencia y ahorita nos pasamos a obtener polos ceros y graficarla. Me dicen si ya van hasta ahí. Sí, profe. Ok, entonces ahora sí, pues le voy a poner polos 2, indicando que es de la función 2. Polos 2 es igual a, bueno, empezamos con los ceros. Irnos en el orden que nos fuimos. 0, 2 es igual a 0 de F2. ¿Vale? No le pongo punto y coma para que me permita ver cuáles son los ceros. Entonces nada más hay uno que es en punto 33. Le damos. Ahí está. Tenemos solamente un 0 en punto 33. Entonces le vamos a dar los polos 2 es igual a pole de F2. Ahí está. Y nos debe dar dos polos. Nosotros habíamos calculado en menos punto 42,918. Ahí está. Solamente por el que lo está acotando a 4 decimales. Más J.09427. Entonces lo está redondeando a 0.0943 en lugar de 9427, ¿verdad? Y su conjugado, ¿de acuerdo? Sí nos da igualito a lo que estuvimos viendo cuando hicimos la solución, pues digamos, de manera matemática. Entonces ya nada más faltaría, pues revisar la gráfica. Entonces dijimos que la gráfica simplemente era PZMAP. PZMAP de la función de transferencia, en este caso pues es F2. Entonces lo revisamos. Y pues también ustedes deben de tener la gráfica ahí en su cuaderno. Entonces tenemos punto 33, un 0, aquí está. Punto 33 con 0 parte imaginaria. Y luego tenemos los dos polos, donde tenemos en la parte real menos punto 429. Aquí está. Y en la parte real una es positiva con punto 0.943 y la parte real positiva, pero la parte imaginaria negativa con menos punto 943. Entonces, aquí está la gráfica de los dos polos y el cero que obtuvimos, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Déjenme pongo el código de donde empezamos a... Ahí está el código y la pequeña gráfica esa, pues ahorita ustedes la ven a pantalla completa. Dejo el código por si hay algo que revisar. ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
Creo que no, profe. Me dicen si ya van hasta ahí para hacer el otro ejercicio, el otro ejemplo que vimos en clase para comprobarlo, o me espero tantito que terminen esto. De mi parte yo, profe. Bien, si nadie indica lo contrario, entonces vamos poniendo los datos del otro ejemplo que hicimos en clase para comprobarlo. Entonces voy a cerrar la figura. Y vamos a darlo. Entonces le voy a poner num S3 será igual a un vector donde, no veo cuál era el otro. Tenemos un término cuadrado. De hecho, bueno, antes de hacer el numerador, vamos a tener que hacer una expansión, ¿verdad? Si no lo queremos hacer a mano. Entonces, déjenme de una vez, utilizando lo que vimos el día de ayer precisamente, entonces vamos a poner que un expand de, déjame ver si ya tenemos declarada la S, no, ¿verdad? Entonces, ahí va otra vez. Para hacer el expand, voy a poner un símbolo, sims S, que creo que yo no lo tenía. Si ustedes ya lo tienen en el espacio de trabajo, ya no es necesario, ¿eh? Entonces, sims S, ahí está. Ya me aparece el símbolo acá en el espacio de trabajo. Sims S. Ahora sí voy a hacer una expansión. Expand de lo que tengo en el ejercicio es 2 por S, 2 por S, que multiplica a S más 1. ¿Sale? Entonces, expand 2 por S más 1. Entonces, bueno, lo hubiéramos podido hacer hecho a mano, sería pues 2S cuadrada más 2S, pero igual para ver que la utilidad o sea, podemos ir ayudándonos de todas las herramientas que vayamos viendo. Entonces le voy a dar Enter sin el punto y coma para ver la expansión. Entonces ahí está 2S cuadrada más 2S. Entonces, ahora sí, ya puedo declarar un numerador de S. Bueno, todavía no, porque en realidad, entre comillas, no sé cuál es el orden del polinomio del numerador, pero si nosotros observamos, pues el grado que me va a dar es grado 5, pero de todos modos lo comprobamos y después declaramos los numeradores y el denominador. Entonces ahora voy a hacer el expand de, son 3 términos, entonces voy a poner paréntesis por paréntesis por paréntesis. Aquí están los 3 términos, entonces en el primero tenemos S más 3, ahí está. Déjenme que se actualice, según yo ya lo escribí. Ahí está, S más 3. En el segundo factor tenemos S cuadrada, entonces es S. Recuerden que si están en distribución en español es el ALGR y abrir corchete, espacio, ya se nos pone el gorrito, 3, perdón, 2, S cuadrada, más 4, es lo que tenemos en el ejemplo. Y en el último término tenemos S cuadrada, entonces sería S cuadrada más 4 por S más S. Entonces le voy a dar Enter y ahí está. Para evitar hacer todo esto a mano, pues podemos utilizar esta herramienta. S a la quinta por 8S a la 4 más 19S cúbica más 32S más 60S. No nos queda
ningún término independiente H. A ver. Es que le puse más S y es más 5, perdón. Otra vez voy a poner el del expand y es más 5, no más S. S cuadrada más 4S más 5, perdón, hay que hacerlo de nuevo. Ahí está, ahora sí. S a la quinto más 7S a la cuarta más 21S cúbica más 43S cuadrada más 68S más 60. Entonces son grado quinto. Entonces, vamos a dar el numerador S3, es el tercer ejemplo que vemos, va a ser igual a, tengo en el numerador, solamente tengo hasta grado 2, entonces 0 en el orden 5, grado 5, 0 en el 4, 0 en el 3, tengo 2 en el 2, tengo 2 en el 1 y tengo 0 en el grado, en el término independiente. ¿Sale? ¿De dónde salieron estos? Pues de aquí, de expandir el numerador. Como yo sé que el orden del polinomio es quinto, entonces en 5 no tengo nada en el numerador. 0. En la 4 tampoco, le pongo 0. En el cubo tampoco tengo, le pongo 0. En el término cuadrático, si tengo el 2. En término lineal, si tengo el 2. Y en término independiente no tengo. Por eso va el 0. ¿Sale? Le voy a dar Enter. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ahí nada más, pues yo tuve el error de poner más S en lugar de más 5. Igual yo fui víctima de que se parezcan mis S a mis 5 acá en la libreta, bueno, en las hojas, ¿verdad? De las notas. Me dicen si ya van hasta ahí o si quieren que me espere para que lo terminen hasta ahí. De mi parte ya, profe, estoy. Bien, si nadie más requiere tiempo, vamos a continuar. Entonces ahora pues, vamos a determinar el denominador, bueno, no determinar, a darle los datos al denominador S. Este va a ser igual a, si tiene S a la 5, pues un 1. S a la 4, un 8. S al cubo, 19. El término cuadrático, 32. No, estoy viendo el anterior. Espérenme. 1, 7, 21 el término al cubo, luego 43 el término cuadrado, luego 68 el término lineal y 60 el término independiente. Pues igual le voy a dar punto y coma, no necesito que lo vea ahí, nada más reviso 1, 7, 21, 43, 68, 60 con este. ¿Sale? Entonces le voy a dar Enter. Y ahora sí, ya puedo definir mi F3. F3 es igual a TF, Transfer Function, del numerador S3, den S3. Y no le pongo punto y coma para revisar que mi función haya formado, que sería 2S cuadrada más 2S sobre S quinta más 7S a la 4 más 21S cúbica más 43S cuadrada más 68S más 60. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, ninguno. Bien, entonces ahora sí, otra vez nada más vamos a obtener los polos y los ceros para comprobarlos
con lo que ya tenemos y después lo graficamos para ver igual la gráfica que obtuvimos estando haciéndolo pues de manera analítica. Entonces, 0,3 es igual a 0 de F3 y pues nos dan dos ceros, uno que vale 0 y otro que vale -1. Ojo aquí con esto, de repente dicen, pues si vale 0 no lo pongo. No, sí. Recuerden que estamos viendo las raíces del polinomio del numerador. Entonces, si vale 0 no es que no tenga nada que ver o no signifique nada y que mejor no lo pongo. No, eso es lo que vale. Hay un 0 en 0. ¿Sale? Entonces, sí hay que ponerlos 0 y -1. Son los dos ceros que hay. ¿Sale? Vamos a poner los polos, que esos nos salieron 5 polos. Entonces vamos a verificarlos. Entonces le ponemos polos 3 es igual a pol de F3. Vamos a dar enter y nos debe dar 5. 2 bueno, tenemos dos pares de imaginarios, bueno, complejos, y uno real, ¿verdad? Vamos viéndole. Entonces tenemos 0 más 2i, que para nosotros fueron los S2 y S3. Tenemos J2 y menos J2, ¿sale? Estos dos son los primeros no, los segundos que nosotros calculamos, que son cuando se obtienen los polos de S cuadrada más 4. Luego el intermedio, que es el tercer polo aquí en el resultado, tiene -3 en la parte real, pero 0 en la parte imaginaria. Y ese fue el que nosotros calculamos primero, que fue el del factor S más 3. Entonces, S es igual a -3, que nosotros lo pusimos como S1. Entonces, es S1, S2, S3. Y los últimos dos tenemos -2 más J y -2 menos J, que para nosotros fueron los S4 y los S5, ¿de acuerdo? Si lo revisan o lo contrastan con lo que hicimos en clase, pues esos son los que nos da. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Bien, entonces ahora vamos a sacar la gráfica ya para poderlos visualizar así como lo tuvimos en la parte pues, hecha a mano, ¿no? Para ver si es cierto que quedan. Ahí más o menos era como si fuera un símbolo menor que y con los dos ceros en el eje real, ¿no? Entonces vamos a poner el mapa PZMap y nuestra función es la F3. Le damos enter. Y ahí están, ¿verdad? Son los 5 polos en forma de un símbolo de menor que y nuestros dos ceros. Entonces, ahí están. ¿Sale? No sé, Kevin, no sé si se activó tu micrófono por error o querías decir algo. No se activó, profe. Ok. En dudas, preguntas, entonces pues sí nos queda pues similar, ¿no? Igual, ¿verdad? La mano nos queda peor. No nos queda tan bien como en la computadora, pero pues es solamente para indicar dónde están. ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
No, profe, todo bien. Ok, me dicen si ya si ya lo tienen para pasar a lo que sigue o si me espero a que lo terminen. Todo bien. Escuché que se activaron dos micrófonos, no alcancé a entender bien. ¿Me lo pueden repetir, por favor? Que de mi parte ya, Ah, ok, profe. gracias. No sé. Bien, si nadie indica lo contrario, pues vamos a continuar. Entonces, de lo que vimos en las sesiones teóricas, digámoslo así, pues hasta aquí llegamos, hasta el cálculo de los polos y ceros de una función de transferencia. Entonces, para lo que sigue, pues necesitamos primero ver la parte teórica y después venir aquí y utilizar la herramienta computacional para verificar que efectivamente estamos haciendo lo correcto de manera analítica o de manera matemática. Y lo siguiente es ver el comportamiento de este tipo de sistema. O sea, cuando yo obtengo la función de transferencia de algo o el modelo matemático de algo y lo pongo como una función de transferencia, estando en el plano S, a veces es más fácil saber cómo se comporta que si intento evaluar la, la ecuación diferencial, ¿verdad? Y tratar de graficar lo que me dé en la ecuación diferencial. Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida, la parte de qué más puedo hacer con esta función de transferencia. Ah, pues puedo saber cómo reacciona y puedo graficarlo inclusive más rápido, cómo responde mi sistema ante entradas conocidas como el impulso, el escalón, que son las que más se utilizan, pero puede ser cualquier otra, puede ser la rampa, una ecuación cuadrática o cualquier señal la cual yo quiera poner como entrada y ver cómo reacciona mi salida, es decir, cómo trabaja mi función de transferencia de acuerdo a una cierta entrada que le estemos dando, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, pongo ahí en pantalla la, la presentación y estos fueron los ejercicios que hicimos ahorita. Los hicimos tanto de manera matemática como ahorita de manera computacional para comprobar que hayamos calculado bien tanto los ceros como los polos de los sistemas. Y aparte, pues los graficamos. Déjenme la pongo a pantalla completa. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos sacar la respuesta de esos sistemas empleando la función de transferencia en lugar de utilizar la ecuación diferencial. Entonces, la respuesta en el tiempo de un sistema consta de dos partes, la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Algo de esto debieron de haber visto por ejemplo, en circuitos eléctricos. Bueno, debieron de haber visto en ecuaciones diferenciales, para empezar. Una aplicación de esto, pues la vieron en los circuitos eléctricos, ¿verdad? Donde, pues, básicamente cuando ya tenemos solo la respuesta en estado estable, pues es cuando utilizamos los fasores para hacer el cálculo de corrientes y voltajes en un circuito. Cuando utilizamos solo la parte transitoria, pues lo usamos para hacer el análisis de cómo responde un componente o un circuito eléctrico ante condiciones de corriente directa, ¿verdad? Entonces, para empezar, eso es lo que vamos a tener en cualquier ecuación diferencial de las que hemos visto hasta ahorita, ¿no? De las que estamos aplicando. Respuesta transitoria y respuesta en estado estable. Entonces, la transitoria, pues se refiere a la respuesta del sistema que va desde un estado inicial hasta un estado final. Y la respuesta en estado estable se refiere a la manera en la cual se comporta la salida del sistema cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, cuando ya todo está constante, cuando ya no hay ningún cambio, pues, ¿qué está haciendo ese sistema, no? Entonces, vamos a partir de este hecho. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Bien, me dicen si están tomando nota, me dicen si ya terminaron o si les falta tiempo para esperarme. Sí me permite un poco, profe. Sí, nada más me avisan cuando terminen, por favor.
Sí, profe. ¿Alguien más que necesite un tiempo para terminar de hacer sus notas? Bien, si nadie dice lo contrario, entonces continuamos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tratar, bueno, no tratar, es obtener la respuesta de algunos sistemas a través de la función de transferencia, no a través de obtener la ecuación diferencial en el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya, pues obviamente con anterioridad, pues ya se conoce en muchos de los sistemas cuál es la respuesta del sistema y cómo se comporta. Solamente es ver bajo qué condiciones las voy a probar y ver qué hace. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros a manera de probarlo, es decir, matemáticamente hablando, vamos a trabajar con sistemas de primer orden. Ya cuando nos vayamos a la parte computacional, probamos sistemas de segundo, tercer orden, lo que sea, ¿no? Ahí no hay problema. Entonces, para cuestiones analíticas, para no hacer tan tedioso y tan tardado el proceso, nos vamos a enfocar a sistemas de primer orden para ver cómo se obtiene la respuesta de manera analítica. Nos vamos al software a comprobarlo y ya después podemos obtener desde el software para sistemas de segundo, tercero, cuarto, quinto orden, lo que quieran, ¿verdad? Lo más común son hasta sistemas de segundo orden, que son, pues, entre otras cosas, para motores de corriente directa. Por ejemplo, normalmente nos dicen que un sistema térmico es de primer orden. La realidad de las cosas es que se comporta más como un sistema de segundo orden que de primero, pero bueno, en la parte, digamos, teórica en los libros, al despreciar un montón de condiciones en las que se trabaja, pues dicen que es lineal, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a ver esto, donde respuesta de sistemas de primer orden. Físicamente, pues un sistema de primer orden, como les había comentado, pues se puede representar por un sistema eléctrico, RC, RL, sistemas térmicos, entre otros. Aunque, como les comentaba, nosotros haciendo ya de manera experimental un sistema térmico y obteniendo su función tanto de manera, bueno, su función de transferencia, o sea, su modelado matemático, tanto como lo marca la parte del libro de cómo se obtiene, pero después obteniéndola en base a los datos de experimentación, pues ahí es donde les digo que, pues básicamente dicen que un sistema térmico es de primer orden porque pues no toman en cuenta la inercia térmica, no toman en cuenta la energía que guardan las paredes del sistema térmico y un montón de cosas que desprecian de tal manera que el modelado se hace entre comillas sencillo y lo hacen de primer orden, pero en realidad, si se toman en cuenta todas las variables que pueda tener un sistema térmico, pues estaremos hablando de un sistema de segundo orden, sin ningún problema. Entonces, pero bueno, nos vamos a lo que dice aquí la teoría, ¿no? Para hacerlo así. Los RC y RL, pues sí está comprobadísimo que son sistemas de primer orden. Entonces, por lo general, pues se analiza la respuesta de un sistema a entradas ya conocidas, como yo les había mencionado, entradas al escalón, a la rampa, al impulso. Y esto se hace pues, para suponer condiciones iniciales iguales a cero y ver cómo se comporta o cómo reacciona mi sistema ante este tipo de señales. Yo no me acuerdo si les di algún ejemplo del por qué, yo recuerdo como que sí, pero si no se los repito. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema que representa el frenado de un vehículo, sea cual sea, moto, la que sea, un vehículo, pues en general, imagínense que a ese vehículo va avanzando y para probar el sistema de frenos, pues así nomás de repente le ponen un obstáculo y ese obstáculo se queda ahí fijo. Entonces, eso básicamente es un escalón. Antes no había nada y ahora ya está siempre ahí presente. Entonces, el sistema se activa y ves la respuesta de cómo frenó. Entonces, esa sería como una función escalón, un objeto que ahí se quedó permanente. No estaba, ahora ya está y ahí se queda. ¿Sale? Por ejemplo, ¿cuál sería un impulso? Ah, pues que iba el sistema, o sea, iba un vehículo, de repente se le atraviesa algún objeto,
pero ese objeto se va. Entonces, ¿cómo reacciona el sistema ante esa señal? O sea, ¿alcanza a frenar? ¿Frena tantito? ¿Cómo frenó, verdad? O sea, es decir, ¿qué hace cuando nomás de repente se le atraviesa algo, pero ese algo sale? O sea, ese objeto o ese obstáculo de repente está y ahora ya no está. ¿Qué hace mi sistema? Y una rampa, por ejemplo, es, pues de repente se le metió un objeto, pero ese objeto siguió avanzando en la misma dirección. Cómo se acerca, cómo frena, es decir, pues es una rampa, ¿verdad? De esa distancia a la que se está monitoreando el frenado, pues va cambiando conforme el otro avanza o disminuye su velocidad. Entonces, por eso es que típicamente para todos los sistemas, normalmente hacemos las pruebas como mínimo al escalón y al impulso, ¿sale? Ya si quiero, pues se pone a la rampa o a una función arbitraria o a una función que yo decida, dependiendo de qué se esté diseñando, ¿no? Pero así de cajón, siempre se saca la respuesta al escalón y a la respuesta al impulso, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, vamos a, perdón, me dicen si ya terminaron de anotar, si no para esperarme. De mi parte ya, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora sí, la función de transferencia que representa un sistema de primer orden, pues ya es conocida y siempre vamos a utilizar esta parte, ¿no? Y está dada por, bueno, sería HDS, obviamente. Ya sabemos que HDS, pues es la razón de cambio entre lo que sale, entre lo que entra. Entonces tenemos YDS sobre XS y siempre lo vamos a tratar de llevar, más bien, siempre hay que llevarlo a esta forma, 1 sobre TS más 1 donde TS, perdón, donde YDS ya sabemos que es la salida del sistema y XDS es la entrada del sistema. Ahorita vemos qué significa esa constante T, ¿vale? Pero básicamente es la constante de tiempo que tiene mi sistema. Si lo trasladamos a un sistema RC, pues ya saben que esa constante de tiempo, cómo funciona, ¿no? Pero no solamente puede ser un circuito RC o RL, puede ser cualquier cosa y es la constante de tiempo de mi sistema. Entonces, esa constante de tiempo va a estar presente siempre en el término lineal y siempre va a ser un término lineal y una constante en el denominador, es decir, siempre va a existir un polo y no van a existir ceros. Esta es la manera de representarlo. Y a partir de aquí lo vamos a hacer. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien, me dicen si ya terminaron de anotar, si no, para esperarme un poco y avanzar. Un momento, por favor. Sí, nada más me dicen cuando ya terminen.
Listo. Bien, no sé si alguien más necesite más tiempo, si no para avanzar. Bien, entonces continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener la respuesta del sistema? Bueno, lo vamos a dividir en dos partes. Una es cómo obtener la respuesta al escalón. Ahorita vamos a hacer todo el procedimiento, incluso en los ejemplos que hagamos a mano, hacemos todo el procedimiento, pero en realidad, digamos que esto ya va a quedar como una receta de cocina. Pero el procedimiento, ¿para qué me sirve? En dado caso que no me acuerde de cómo quedaría mi función ya con respuesta a alguna entrada, si sé el procedimiento, la puedo obtener sin ningún problema, ¿sale? Por eso es que lo vemos así. Entonces, decía, vamos a dividirlo en dos. Una es que estamos trabajando con sistemas de primer orden y vamos a obtener dos formas de respuesta. Una para cuando la entrada al sistema es un escalón y la otra para cuando la entrada al sistema es un impulso. Entonces vamos a empezar con la respuesta al escalón. Entonces, sabemos que el escalón unitario vale 0 antes del 0 y a partir del 0 hasta el infinito vale 1. Si nosotros tomamos la transformada de Laplace del escalón unitario, y la podemos ya sea nosotros calcular con el operador de Laplace o con la integral de Laplace, o podemos ir a las tablas y ver cuánto vale. Entonces nosotros ya la hemos utilizado y sabemos que vale 1 sobre S. Entonces, x de S, recuerden que x de S, ¿qué es? La entrada del sistema. Entonces voy a igualar mi entrada del sistema al escalón. Por lo tanto, mi entrada x de S es 1 sobre S. Por lo que la salida y de S se obtiene de la siguiente manera. Si y de S sobre x de S vale 1 sobre TS, o sea, mi h de S vale lo que sale entre lo que entra, entonces yo voy a despejar mi y de S. Y aquí va a ser igual a 1 sobre TS más 1, que es la forma general de un sistema de primer orden, multiplicado por mi x de S. Pero como lo que quiero es obtener la respuesta al escalón, yo sé que esa x de S, es decir, la transformada de Laplace de mi entrada, o sea, de mi escalón, es 1 sobre S. Por lo tanto, se sustituye el 1 sobre S y sabemos que se tiene que y de S va a ser igual a 1 entre TS más 1 por 1 sobre S, o sea, por x de S. Si nosotros hacemos esa multiplicación, nos quedaría que la salida del sistema está dada por 1 entre S por TS más 1. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Me dicen si están tomando nota y requieren de tiempo, por favor, para esperarme. Profe, permítame un poquito. Sí, me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Listo, profe. Bien, entonces, esta sería la última, y de S es igual a 1 entre S por TS más 1, digamos que sería la expresión general de cómo representar la respuesta al escalón de un sistema de primer orden. Obviamente, si el sistema es de segundo orden, pues simplemente ponemos la representación del sistema de primer orden por el 1 sobre S y se hace, digamos, el procedimiento igual. Entonces, ¿qué seguiría? Bueno, yo lo que pretendo es, o nosotros lo que pretendemos es saber cómo se comporta este sistema, pero en el tiempo.
no en mi variable compleja de Laplace. Es decir, esto me debe de servir para encontrar el cómo se comporta en el tiempo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues obtener la transformada de Laplace inversa en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, tendría y de t igual a la transformada inversa de esto. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que hacerlo. Para obtener la respuesta en el tiempo, pues se le aplica la transformada de Laplace a mi señal y de s, es decir, le aplico la transformada de Laplace en ambos, ¿cómo se llama? Pues en ambos lados de la igualdad. De un lado me quedaría directamente mi y de t, y del otro lado, ¿qué me queda? Pues 1 entre s más ts. ¿Cuál es la manera, ahorita no computacional, sino cuál es la manera, digamos, matemáticamente hablando, que hemos visto para encontrar o determinar la transformada de Laplace de esto? Bueno, lo que hemos visto es que lo hacemos a través de una expansión de fracciones parciales. Y nos queda el caso donde tenemos solamente términos, tenemos, no términos, tenemos factores lineales en el denominador. Entonces me quedaría A sobre uno de los, sobre S más B sobre TS más 1, es decir, una constante por cada factor que tengo en el denominador. Tengo dos, una que es S solita y la otra que es S más 1. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros resolvemos la ecuación, así como está en términos de t, ya si quieren hacer la comprobación, ustedes la realizan, pero de aquí, ¿qué vamos a sacar nosotros? Pues vamos a sacar dos ecuaciones. ¿Para qué? Para calcular los valores de a y b. Bueno, después de que se resuelven esos dos valores, perdón, esas dos ecuaciones, se determina que el valor de a vale 1 y que el valor de b vale t. ¿Sale? Ya cuando veamos el ejemplo completo, hacemos todo el procedimiento para que nos quede, al menos una vez, les digo, ya después me puede quedar como una receta de cocina, pero ahorita lo que me interesa es que vean el por qué podemos aplicar una receta de cocina a un sistema de primer orden, porque si no sabemos el procedimiento, pues nada más lo hacemos por hacerlo y cumplir, y no sabemos el por qué, ¿verdad? Entonces ya me quedan dos términos. ¿Qué creen que ocurra? Bueno, si ya tengo por separado en dos términos que son más sencillos y le quiero aplicar la transformada de Laplace inversa, pues lo que sigue es ir a las tablas y obtener la transformada de Laplace de estos dos términos, que ya es algo pues más sencillo. Pero ahorita se los pongo ahí en pantalla para no adelantarme. Entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No puse todo bien. Muy bien, nada más me dicen si necesitan tiempo para hacer sus notas, si no para avanzar, por favor. Mi parte ya está, profe. ¿Alguien que necesita más tiempo? Bien, entonces continuamos. Entonces lo que resta es pues aplicarle el operador de Laplace una vez que ya tenemos separado en fracciones parciales a mi sistema lineal. Entonces eso es lo que está aquí, ¿verdad? Por último se obtiene la transformada de Laplace inversa y así se obtiene la expresión en el tiempo que representa el comportamiento del sistema ante una entrada de escalón unitario para posteriormente graficarla. Normalmente se grafica y no lo dejamos así porque visualmente hablando me da más información ver la gráfica que ver la ecuación. Entonces, de ver la gráfica, yo puedo saber si mi sistema es ascendente o si va de más a menos o cómo se comporta, ¿no? En general, en el tiempo. Ojo, sé cómo se comporta, o sea, lo que quiero que quede claro aquí es que vean el poder de la herramienta. O sea, estamos viendo cómo se comporta un sistema en el tiempo sin necesidad de haberlo tenido en el tiempo. Es decir, no tuve que resolver la ecuación diferencial, no tuve que
hacer circo, maroma y teatro para hacerlo y para poder obtener la gráfica de la respuesta. Es más fácil pasarme de una ecuación diferencial a Laplace y en Laplace trabajar y obtener esta función en el tiempo. Y se fijan, pues ya no tiene nada que ver con una ecuación diferencial, es una ecuación en el tiempo de primer orden. Entonces, aquí, ¿qué debo de hacer? Pues evaluar en varios valores del tiempo para saber cómo se comporta mi sistema y obtener la gráfica de cómo se comporta mi sistema sin haber resuelto la ecuación diferencial. Entonces, vean que eso es, pues, es una herramienta muy poderosa y que por eso es muy utilizada en la parte de control sobre todo, ¿verdad? Para nosotros en esta área de ingeniería, pues mucho de la utilidad que tiene pues es en el área de control. Entonces, le aplico el operador de Laplace inverso al lado izquierdo de la igualdad, y de s, le aplico el operador de Laplace a cada uno de los términos en los que separé, o sea, en cada una de las fracciones parciales que separé mi sistema, y pues se lo aplico directamente, ¿no? Aquí nada más hacer la aclaración de que, algebraicamente hablando, al yo dividir t entre el denominador, pues me queda 1 entre s más 1 sobre t. Y otra vez aquí, la importancia de dejar siempre con valor de 1 el grado del polinomio más grande en el denominador, porque incluso al ir a las tablas, recuerden que así me lo piden, ¿eh? Es s más alfa o s más lo que sea, pero es s. No, cada que tengamos un coeficiente diferente de 1, tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿no? Aquí, pues ya nada más se hace porque es t entre ts más 1 equivale a tener 1 entre s más 1 sobre t, es decir, dividí aquí el numerador y el denominador sobre t, entonces t sobre t me da 1, ts sobre t me da s y 1 sobre t, pues lo dejo como 1 sobre t. Si yo voy a las tablas, yo sé que y de t es igual a 1 porque es el escalón unitario, menos e a la menos t sobre t, o sea, t por 1 sobre t, ahí está, donde ya sabemos o tenemos que aclarar que el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0. Esta expresión no sirve y no la debemos utilizar cuando el tiempo es menor a 0. Ya vimos que otra manera de ponerlo, para no ponerle que el tiempo debe ser mayor a 0, es cada uno de los términos de mi expresión multiplicarlos por el propio escalón. ¿Para qué? Para que si el escalón o si el tiempo que yo quiera sustituir aquí es menor a 0, pues el escalón vale 0. Entonces, pues prácticamente no existe, ¿verdad? Antes del 0 debe de valer 0. Seguimos con la parte de que son sistemas LTI. Y cuando el tiempo es 0 o mayor, entonces el escalón ya vale 1 y voy a poder obtener pues lo que sea o lo que resulte de hacer la evaluación de los términos ahí. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Profe. Bien, entonces, me dicen si ya lo terminan de anotar, por favor. Sí, profe, yo. Ok, entonces sería todo por el día de hoy. Si nadie me dice que necesita anotarlo, dejo de compartir en pantalla la presentación. Y para el día de mañana hacemos ejemplo, así de manera matemática, y de inmediato nos pasamos al software para comprobarlo, ¿sale? Para que de una vez esta parte lo terminemos ya también en el software. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces, pues de mi parte sería todo. Si no hay otra cosa, pues